Nikola Tesla fue un físico nacido en Croacia, bastante reconocido y aclamado por sus aportes en el área de la electrónica, y principalmente su obsesión por querer descubrir los misterios de la electricidad lo llevaron a crear un artefacto en específico, probablemente el más conocido de él, el cual llamó bobina de Tesla, la cual tiene como principal objetivo transmitir energía de manera inalámbrica. Esto suena bastante loco, ¿no? En lo personal, la bobina de Tesla es un artefacto que me entusiasma mucho, y esto debido a que la primera vez que la vi fue en una película de Walt Disney, creo. Se llamaba El aprendiz de brujo, si mal no recuerdo, y en dicha película habían bobinas de Tesla, las cuales a la edad que vi esa película no sabía ni siquiera qué eran o qué hacían. Y vaya mi sorpresa al ver que de ellas salían una especie de rayos o de relámpagos, o de su interior emanaba energía eléctrica, y que era bastante impresionante. Y pues de ahí mi aprecio por estas bobinas. Y por esa razón en este video voy a explicar el funcionamiento de una bobina de Tesla, además de que voy a enseñarles cómo hacer una bobina de Tesla a escala pequeñita para entender mejor el funcionamiento y explicar lo mejor posible el experimento. Bueno, y pues sin más dilación, vamos a comenzar con la explicación y espero que les guste. Pero antes de ver cómo hacer nuestra mini bobina de Tesla, es necesario entender algunos conceptos para saber cómo y por qué funciona una bobina de Tesla. Iniciemos con lo principal. Una bobina de Tesla, como su nombre lo indica, consta de una bobina. ¿Y qué es una bobina? Bueno, una bobina es un dispositivo el cual está hecho de algún material conductor. Por lo general se utiliza el cobre para hacerla, y consta de enrollar ya sea el alambre o el cable de cobre alrededor de algún núcleo, como puede ser un tubo de metal o un tubo de plástico, o incluso sin necesidad de algún tubo, solamente enrollarlo. Se le denomina núcleo de aire o sin núcleo para que quede mejor explicado y entendido, y pues es como el que están viendo en pantalla en ese momento. ¿Y qué hace? Bueno, existe una ley que dice que al pasar corriente eléctrica a través de algún material conductor se va a generar un campo magnético, se podría decir pequeño, alrededor de dicho material. En una bobina, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de nuestro material conductor, que sería el alambre de cobre en este caso, se va a generar un campo magnético a través de este, que como está concentrado en un punto, el campo magnético va a ser considerablemente mayor a que estuviera solamente el cable pues solo, y con las espiras pues se concentra el campo magnético en esa área, y pues esto hace que sea mucho mayor. Y el otro factor importante con el que cuenta una bobina es que si hacemos una variación en el campo magnético de una, esta puede inducir a una corriente eléctrica que puede afectar a su vez a otra bobina. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a conocer otro factor importante que hace que una bobina de Tesla funcione, el cual es un transformador. Lo que hace un transformador, como su nombre lo indica, es básicamente transformar una corriente eléctrica, esto gracias a dos bobinas. ¿Cómo sucede esto? Bien, como ya conocemos lo que puede hacer una bobina, si hacemos circular una corriente eléctrica a través de la primera bobina o de la bobina primaria de un transformador, se va a generar un campo magnético a través de esta, y dicho campo magnético va a interactuar o va a inducir una corriente eléctrica en la segunda bobina o la bobina secundaria de un transformador, transformando así la corriente eléctrica final. Y esto depende o varía. Por ejemplo, si circulamos una corriente de 10 volts en un transformador donde la primera bobina del transformador tiene 10 espirales o 10 espiras, y la segunda bobina del transformador tiene 20, muy probablemente la corriente de 10 volts que entra va a salir de 20 volts, porque la bobina secundaria tiene el doble de espiras que la primera bobina.
Muy bien, vamos a comenzar con nuestro experimento. Vamos a ocupar para la bobina de Tesla los siguientes materiales. Primero, una batería de 9 volts, la cual nos va a ayudar a mantener la energía en todo nuestro bonito circuito. Después vamos a ocupar un alambre de cobre esmaltado. Importante que esté esmaltado, si no, no va a funcionar nuestra bobina. Y pues un tubo de plástico, el que sea, no tiene que ser ninguno específico, nada más para enrollar el alambre y crear una bobina. Vamos a ocupar también un interruptor, pues nada más para cerrar o abrir el circuito pues a voluntad. Y vamos a necesitar también un conector para la batería. Pues se conecta aquí y pues nos facilita a tener las terminales para la energía. Vamos a ocupar también alguna base para colocar el circuito. Puede ser una tabla de madera. Yo escogí pues una carpeta. Vamos a ocupar esta cosita, la cual es una resistencia de 22 kilo ohms, bastante curiosa de hecho. Y por último, un transistor 2N2222A. Esta cosita de 3 patitas que ven aquí, esto. Ok, lo primero que tenemos que hacer, pues como ya lo mencioné, es enrollar el alambre de cobre en la bobina, vamos, en el tubo para crear así una bobina. Y bueno, esto con la ayuda de pues cinta lo colocamos en un extremo para que no se nos mueva y pues comenzamos a enrollar esto. Bueno, esto es bastante tardado sinceramente, entonces voy a hacerlo y pues ya que tenga el resultado final se los muestro y pues vuelvo después de un rato. Adiós. A few moments later. Listo, ahora sí, ya tenemos terminada nuestra bonita bobina. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, con la ayuda de un poco de cinta, vamos a tomar un pedacito nada más y vamos a tener que pegar, bueno, más bien sujetar el extremo de la bobina para que no se nos vaya a desenrollar, nada más por seguridad. Vamos a tomar nuestro transistor, este pequeño artefacto que les mostré hace un momento. Vamos a necesitarlo y pues para usarlo tenemos que separar un poco las terminales, separar las patitas. Tomamos ahora nuestro interruptor y lo colocamos ahí nada más. Nuestra bobina la colocamos en la base, algo ahí, y bueno, listo. Vamos a tomar también la resistencia y esta la vamos a colocar, la vamos a unir en la pata central del transistor, que es la base, y vamos a unirlo junto con el alambre de cobre que viene de nuestra bobina. A nada más se le raspa la punta con unas tijeras para quitarle el esmalte y se unen los tres ahí en ese punto. Y bueno gente, decidí no mostrar lo que nos hace falta del proceso, pero es que si lo hago, este video va a durar mucho y pues eso no es lo que queremos. Pero no se preocupen, les dejo aquí una imagen del circuito ya terminado para que solamente vean y repliquen. No es tan difícil. De cualquier manera, más adelante muestro su respectivo diagrama esquemático. Y aprovecho para decir que en esta imagen, lo que ven aquí, este cable, yo olvidé mencionarlo en los materiales. Es un cable de cobre de unos 12 o 15 centímetros de largo aproximadamente y 1 milímetro de diámetro. Lo menciono porque es importante tenerlo en cuenta para explicar el funcionamiento de la bobina de Tesla. Ahora nos vamos al diagrama esquemático. Aquí nuestra fuente principal de energía es la batería de 9 volts. Esta batería nos va a proporcionar pues una corriente eléctrica que va a pasar primero a nuestro interruptor, que si lo accionamos y cerramos el circuito va a ir después a la resistencia. La resistencia lo que hace básicamente es oponerse a la corriente eléctrica, pero no del todo, minimizando mucho el voltaje, lo suficiente para no quemar o no fundir nuestro transistor. Y aquí el transistor va a actuar como una especie de interruptor. ¿Y esto por qué? Porque se va a abrir y se va a cerrar muchas veces por segundo, creando así una especie de corriente intermitente.
la cual es bastante necesaria para llevar a cabo el funcionamiento de las bobinas. Y esta corriente eléctrica va a circular en nuestra primera bobina. Esta bobina que hicimos gracias al cable que olvidé mencionar en los materiales, la cual dio 2 vueltas alrededor de la bobina que ya teníamos, creando así una bobina con menos espiras, pero que al fin y al cabo es una bobina. Y recuerdan qué dispositivo podría crearse gracias a 2 bobinas. Exactamente, un transformador. ¡Wow! Bastante interesante, ¿verdad? Bueno, si hacemos circular esta corriente eléctrica a través de nuestra primer bobina del transformador, esta va a generar, como ya vimos, un campo magnético a su alrededor. Y este campo magnético, como también ya vimos, es capaz de inducir una corriente eléctrica en otra bobina. Y bueno, esta corriente eléctrica va a ser aumentada considerablemente, puesto que la segunda bobina tiene muchas más espiras que la primera bobina. Entonces, al ser elevado bastante el voltaje, el campo magnético que se va a generar en esta segunda bobina también va a ser considerablemente más grande. Y digamos que se pueden hacer cosas bastante interesantes con este campo magnético. Por ejemplo, si tenemos un foco de luz fluorescente o un foco ahorrador como lo conocemos nosotros, pues este foco, al acercarse al campo magnético, le va a brindar la suficiente energía para que el gas que está dentro se active y por ende brille. Esto sin necesidad de tocarla tal cual a la bobina de Tesla y sin necesidad de conectarla con algún cable con electricidad, simplemente acercándola. Por esto se dice que la bobina de Tesla es capaz de transmitir energía de manera inalámbrica. Y damas y caballeros, con esto concluimos el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que me haya explicado bien y que me hayan entendido ustedes. Y pues si es así, no olviden pues dejar su like y suscribirse. Y bueno, como dato extra, mi bobina de Tesla no funcionó. Muy probablemente fue porque no encontré el cable de 15 centímetros y utilicé alambre común para hacer la primera bobina y pues no me funcionó. Pero ya intentaré volverla a hacer y pues voy a hacer un video si es que me sale. Y bueno, espero que se hayan divertido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.